Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Hoy vamos a comenzar a hablar sobre la persona de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cómo podemos conocerle mejor a Él? ¿Es realmente Dios? ¿Cómo pudo hacer una obra tan maravillosa como la que vino a hacer en la cruz del Calvario? En nuestros días abundan las creencias acerca de quién es Jesús. Algunos dicen que solo se trata de un maestro de verdades religiosas. Otros hablan de un profeta de la paz, o de un hombre que hizo milagros pero que dicen que no es Dios. Algunas personas han llegado a negar que Jesús viviera, es decir, fíjese cómo puede variar entre una persona y otra la óptica que tengan de la persona de Jesucristo. Sin embargo, a través de los siglos, los cristianos hemos afirmado que Jesús es el Salvador, pero además es Señor, es Dios y es Rey. Fíjese qué nombres hermosos. Pero le hago una pregunta, ¿y usted quién dice que es Jesucristo? En medio de un tiempo de crisis, el Señor Jesucristo preguntó a sus discípulos, allí en Mateo 16:15, ¿vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro contesta, tú eres el Cristo. Una de las formas en las cuales podemos comenzar a conocer sobre la persona de Jesús es a través de sus nombres. Uno de los aspectos más intrigantes y desconocidos que las Escrituras nos presentan es el significado de cada nombre bíblico, y en especial lo que vamos a ver ahora son los nombres de Cristo. Los patriarcas antiguos eran muy específicos al momento de seleccionar un nombre para sus hijos, porque su significado era una descripción acerca de su personalidad. Fíjese, era la descripción de un nombre de acuerdo a la misión que tenía o pensaba el padre que iba a tener ese hijo. Era una característica física, una singularidad de carácter y un propósito en la vida. Por eso no podemos dudar que Dios el Padre haya elegido los nombres que dio a Jesús. Muchos de esos nombres revelan claramente varios aspectos de su Hijo, especialmente a la luz de su relación con los pasajes del Antiguo Testamento. Esos nombres no solo nos comunican quién es Él, o sea Jesucristo, sino también nos hablan de lo que sería su misión. Allí, predicando, hablando, el apóstol Pedro, en Hechos 4:10 dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, si le parece, comencemos a recorrer en las Escrituras distintos nombres al referirse a Jesús, para que de esta manera en este programa podamos conocerle un poco más. En primer lugar aparece el nombre Jesús. Este es un nombre hebreo, es un nombre personal el cual significa Salvador. O también puede decirse el Señor salva. Literalmente sería Jehová salva. El nombre Josué del Antiguo Testamento tiene el mismo significado. Así como Josué llevó el pueblo judío del desierto a una vida nueva, Jesús lleva a su pueblo de su desierto espiritual a una vida nueva. Entonces, cuando hablamos del nombre Jesús, estamos hablando de el significado de Salvador. Por eso, allí en Mateo 1:21,
el ángel le dice a María: darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este es un nombre tan hermoso, Jesús. Pero aparte del nombre Jesús, encontramos también que se lo describe a Jesucristo como el Mesías. Esta palabra Mesías, que es una palabra hebrea, traducida en griego es Cristo. Es el nombre profético dado a Jesús y significa el ungido de Dios. Entonces, esta palabra está describiendo el ungido de Dios como el profeta, el sacerdote y rey que fue profetizado en la Biblia y que gobernaría al pueblo de Dios. Allí en Juan 1:41 encontramos estas hermosas palabras. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces vimos el nombre Jesús, el nombre Mesías o Cristo, dependiendo del idioma en el cual se lo mencione. Y luego está también un nombre hermoso que le da la Biblia, es la palabra Señor. El nombre Señor tiene diferentes significados según su ortografía y puntuación también. En el hebreo la palabra Jehová se traduce Señor, aunque esta palabra se utiliza solo para referirse a Dios. Allí en Joel 2:32 dice: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová, del Señor, será salvo. Ahora también está el vocablo griego Kurios, que se traduce Señor, escrito en minúscula en la mayoría de las traducciones, y significa maestro, regidor, dueño. Este título de honor y respeto se usa para Dios y también para el hombre. Con frecuencia la traducción del vocablo del Antiguo Testamento Señor, Jehová o Yahvé, se tradujo en el Nuevo Testamento como Señor, indicando así que Jesús es Dios. Algo interesante a notar es que el apóstol Pablo cita las escrituras hebreas de Joel 2:23, que son una alusión directa a Jehová, pero en su contexto él está hablando acerca de Jesús. Allí en Romanos 10:9 él dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, esta palabra, Kurios, Señor, es una palabra también utilizada al referirse a Jesús. Entonces, vimos Jesús, el Mesías, Señor, pero también a él se lo menciona como Dios. El apóstol Pablo llama a Jesús Dios sobre todas las cosas. En varios pasajes Pablo le atribuye a Jesucristo la plenitud de Dios. Él dice allí en Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Ahora, en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías se refirió al niño que iba a nacer, el Mesías, como el Dios fuerte, ¿recuerda? Allí en Isaías 9:6, el profeta dice: porque un niño nos es nacido, y hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué hermosa descripción de aquel que iba a nacer, del Mesías, Dios fuerte. Entonces, aunque este es un tema que vamos a estar desarrollando en un próximo programa, sí creo que es importante entender que Jesucristo tenía en claro que Él era Dios. Él mismo lo dijo con mucha claridad cuando allí en Juan 8:58 anunció y dijo: yo soy. Recuerde que esta frase alude a Éxodo 3:14, donde Dios la utiliza para describirse a sí mismo: yo soy el que soy, yo soy. Si Jesús es el yo soy de Éxodo 13:14, significa que Jesús existió antes de Abraham. Ahora recuerde que los judíos entendieron por quién se hacía pasar Jesús cuando él habló, así que lo consideraron una blasfemia y trataron de apedrearlo. ¿Recuerda esa porción bíblica? Eso está en Juan 8:56 al 59, y lo voy a leer para que tengamos en cuenta. Dice así la Escritura: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy.
Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Jesucristo sabía, y lo declara con toda precisión, que Él era Dios. Bueno, ya hemos visto estos nombres tan hermosos, como es Jesús, como es Mesías, Señor y Dios. Pero ahora me gustaría que podamos simplemente esbozar, mirar, mencionar una lista que contiene mucho de los nombres, los títulos y descripciones que hace de la persona de Jesús. Todo esto creo que nos ayuda a entenderle un poco más, a conocerle. Recuerde que el nombre de una persona comunicaba una característica especial, un algo significativo acerca de esa persona. Podía ser una cualidad física, una singularidad familiar o un acontecimiento durante su nacimiento. Lo mismo es cierto para hablar de Jesús de Nazaret. La Biblia identifica con más de 100 nombres a la persona de Jesús. Y si realmente queremos conocer a Jesús, nos debemos tomar el tiempo para estudiar sus nombres, para conocer características de su persona. Por eso el salmista allí en el Salmo 9:10 dice: «En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron». Entonces, yo voy a ir mencionando algunos títulos y algunos nombres para que usted pueda meditarlos a solas y pueda reconocer que ese Jesús que aparece en la Biblia está disponible con sus brazos abiertos a entenderle a usted, a conocerle y a tener una relación personal con usted. Pero antes de poder mirar todos esos nombres tan hermosos que nos muestra la Biblia en cuanto a Jesucristo, Dios había establecido 3 oficios muy importantes para suplir las necesidades espirituales y físicas de su pueblo escogido. Recuerda allí en el Antiguo Testamento. Dios había levantado profeta, sacerdote y rey. Cada uno debía cumplir una misión, una función. Ahora, lo interesante es que Jesucristo, el Mesías, vino a cumplir y llenar los 3 cargos, ya que Él es profeta, porque representa a Dios ante su pueblo, y como profeta, Él habla en lugar de Dios con palabras que son verdaderas y dignas de confianza. Pero también cumple el oficio de sacerdote, porque Él representa al pueblo delante de Dios. Como sacerdote, Jesús ofreció el sacrificio definitivo por nuestros pecados, allí con su muerte en la cruz. Por eso Hebreos 4:14 dice: «Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión». Entonces, Jesucristo como Mesías viene a cumplir y llenar estos 3 cargos, el de profeta, sacerdote, pero también rey, porque Jesucristo reina sobre su pueblo. Jesús como rey es el máximo gobernador sobre todas las cosas y requiere total sumisión y obediencia a Él. De tal manera que estos 3 oficios de profeta, sacerdote y rey en la persona de Jesucristo se encuentran cumplidas. Bueno, ahora quiero que continuemos pensando en este tema de los nombres, los títulos de Cristo, porque es una forma también importante de conocerle. Recuerde lo que habíamos dicho al comienzo. El nombre de una persona comunica una característica especial, un algo significativo acerca de esa persona, que puede ser una cualidad física, una singularidad familiar o un acontecimiento durante su nacimiento. Bueno, Jesucristo de Nazaret es el Salvador del mundo, pero también es el Dios Todopoderoso. Al mismo tiempo hay más de 100 nombres que se refieren a la persona de Jesucristo y que me gustaría que podamos mirar algunos, mencionar otros y aún sacar algunas enseñanzas de algunos otros. Siempre recordando lo que el salmista dice allí en el capítulo 9, versículo 10, «En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron». Ahora, en este listado podemos encontrar nombres que tienen que ver con su poder, como es el nombre todopoderoso que habla en Apocalipsis 1:8. Él tiene todo poder, y esto nos da paz y tranquilidad. Pero también la Biblia habla de que Él es el Alfa y el Omega. Él es el primero y el último. Él es soberano sobre toda la historia humana. No hay nadie antes de Él ni después de Él. También
la Biblia nos presenta a Jesucristo como el autor y el consumador, no solo de la fe, como dice Hebreos 12:2, sino que Él es el creador y perfeccionador de nuestra fe. ¡Qué maravilloso! Autor y consumador de la fe. Pero también es descrito allí en 1 Timoteo 6:15 como bendito y único Rey. Él es el Rey soberano del universo, nuestro amado Salvador. También es descrito en la Biblia como el libertador, quien nos salva de la paga del pecado. Fíjese que en Romanos 11:26 justamente describe esto. Él nos salva de la paga de nuestro pecado. Él es descrito como la estrella de la mañana. Allí en Apocalipsis 22:16 habla justamente de la persona de Cristo, la estrella de la mañana. Es la luz más brillante de sabiduría en nuestro corazón y en nuestra vida. También es presentado como la piedra angular. Recuerda Efesios 2:20 cuando habla de que estamos fundados sobre el fundamento de los apóstoles, la piedra angular, la cual es Jesucristo. Él es el elemento esencial de nuestro fundamento. También la Biblia habla de que Él es cabeza de la iglesia, como dice Efesios 5:23, es el líder de la iglesia, hablamos a nivel general. Él es presentado como el sumo sacerdote, según expresa Hebreos 13:1, es nuestra máxima autoridad espiritual, nuestro puente para llegar a Dios. Pero también encontramos en la Biblia, hablando de la persona de Jesucristo, que Él es llamado Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Mateo 1:23 habla de esto, y podemos decir que en Jesucristo encontramos la presencia de Dios con nosotros. Él es presentado, como vimos ya, como el yo soy, como el juez que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Él es presentado como el Rey de Reyes en Apocalipsis 17:14. Es soberano sobre todos los reyes. Es el león de la tribu de Judá. Es Señor de señores. Es mediador, y esto es importante, es el que hace las paces entre el hombre pecador y un Dios santo. Bueno, y así podríamos seguir describiendo muchos nombres que simplemente les voy a mencionar para tener en cuenta cuántos títulos, cuántas funciones que tiene Jesucristo. Él es el pan de vida, es el novio, es la serpiente de bronce. Recuerda allí en Juan 3:14, hablando de Él como símbolo de la sanidad. Pero también Él es presentado como el apóstol, el sacrificio expiatorio. Él es presentado como el descendiente de David, porque para poder cumplir su misión debía ser de la descendencia de David. Él también es presentado y dice, yo soy la puerta. Él se presenta como la luz del mundo, como el Cordero de Dios. Él se presenta como nuestra esperanza. Allí usted puede leerlo en 1 Timoteo 1:1. Él es nuestra seguridad de salvación a través de la fe en Jesucristo. Pero cuántos nombres hermosos, los cuales, en los momentos difíciles que usted se encuentre atravesando, puede ir a Jesús. Sí, al Salvador, porque Él le conoce y le comprende. Él es el Cordero Pascual, Él es el médico, Él es el Maestro, el Rabí. Él es el Redentor, Él es la resurrección, es la raíz de David. Bueno, creo que si vamos enumerando cuántos títulos, cuántas funciones, cuántos nombres que representan a Cristo, lo cual nos debe llevar a tener un corazón agradecido. Ahora, ¿a qué se debe tanta confusión acerca de la persona de Jesucristo? ¿Por qué personas se preguntan si es que realmente Jesucristo existió? La mayoría está más confundida acerca de la verdadera identidad de Él. La pregunta ¿es Jesús más que un profeta? ¿Es más que un maestro? ¿Es más que un ejemplo a seguir? Porque pareciera que las personas ven a Jesucristo simplemente como un líder religioso o como un gran ejemplo moral. La gente se confunde porque su percepción de Él, de la persona de Jesús, no se basa en lo que la Biblia enseña. Por tanto, ¿están mal informados acerca de la verdad? ¿O están engañados acerca de la verdad? ¿O conocen la verdad pero la han rechazado de una manera abierta? La Biblia dice en 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus
propios deseos. Quizás para usted que está preguntándose si realmente existió o no Jesucristo, podemos mirarlo siguiendo los datos históricos para darnos cuenta que esto es verídico. Según la historia de la Iglesia, casi todos los primeros discípulos de Jesús fueron mártires por causa de Jesucristo. Con toda certeza no habrían muerto por alguien que solo existía en sus mentes. Además, los historiadores judíos y romanos reconocen que la persona de Jesucristo es un personaje histórico y real. Le presento algunos casos, hay un historiador judío del primer siglo, quien registró la existencia de Jesús, se llamaba Josefo. Mire lo que él escribe, dice: «Hubo por este tiempo un hombre sabio llamado Jesús, si es que se puede hablar de él como hombre, puesto que fue un hacedor de obras maravillosas, un maestro de hombres que recibieron la verdad con gozo. Atrajo a muchos de los judíos y también de los gentiles». Dice Josefo, él era el Cristo. También expresa Josefo: «Cuando, por tanto, Ananías reunió al Sanedrín de jueces y trajo delante de ellos al hermano de Jesús, al que llamaban Cristo, cuyo nombre era Santiago, y alguno de los otros, o alguno de sus compañeros, y cuando había formulado su acusación contra ellos como desobedientes a la ley, los entregó para que los apedrearan». Esto está relatado por un historiador judío del siglo I como Josefo, alguien fuera de una concepción religiosa. Pero también encontramos lo que expresa un historiador romano, quien registró la existencia de Jesús, un hombre llamado Tácito, allí al comienzo de la era cristiana, en el año 115-117. Él expresa lo siguiente, Tácito: «Nerón, el emperador romano, creó sus chivos expiatorios y los sujetó a las torturas más crueles, entre los cuales se encontraban la gente común llamada cristianos. El origen de ese nombre fue Cristo, quien vivió durante el reinado de Tiberio y que fue ejecutado bajo el procurador Poncio Pilato». Esto lo expresa el historiador romano Tácito, que tampoco era cristiano. Pero también encontramos, pensando en esto de que si realmente Jesucristo o Jesús existió o no, o es algo que se inventó en la historia, encontramos que un gobernador romano del primer siglo reportó acerca de los cristianos que adoraban a Cristo. Este gobernador era Plinio el Menor, un gobernador romano, quien escribió en el año 96 después de Cristo a Trajano, el emperador romano, acerca de su primer encuentro con los cristianos. Él dice lo siguiente, Plinio: «Tenían la costumbre de reunirse en un cierto día antes del amanecer. Cantaban himnos con versos a Cristo como a un Dios, y estaban unidos por juramento solemne, para no hacer obras de maldad, para nunca cometer fraude, robo o adulterio, y para nunca falsear su palabra, ni delatar alguna confidencia cuando eran llamados a confesar». Entonces, mirando en la historia, encontramos que un historiador como Josefo, no creyente, un historiador romano como Tácito, no creyente, y un gobernador romano como Plinio, no creyente, escriben y mencionan acerca de la persona de Jesús. Jesucristo realmente es un ser histórico. Pero también es importante entender que Jesucristo fue más, pero más que un gran maestro. Muchos maestros a través de toda la historia han reunido seguidores que aceptan sus enseñanzas como si fueran la verdad. Pero Buda, Confucio, Mahoma y otros más siguen siendo solo maestros. A diferencia de esos fundadores de religiones mundiales, Jesús no es solo un hombre ni un maestro. Jesús es Dios hecho hombre. Él hizo y todavía hace mucho más que lo que esos líderes pudieron hacer durante su vida. Para evitar toda confusión se debe vivir a la luz de la verdad de que Jesucristo es más que un maestro, es el Dios hecho hombre. Por eso, al terminar este programa, esta primera parte hablando de la persona de Jesús, creo que hay algunas verdades a tener en cuenta para que usted pueda analizarla en su propia vida y su relación con Él. Lo primero a entender es que Jesús sí fue un maestro extraordinario. Dice la Escritura, la Biblia, de que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba con autoridad. Y esto hace de él un maestro extraordinario. Pero algo más,
Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el único que puede perdonar los pecados. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Los hombres necesitaban a alguien que pudiera representarles, pero que no tuviese ningún pecado. Y Jesucristo es el único ser que cumple y cumplió con esa condición. Pero al mismo tiempo decimos que es mediador entre Dios y los hombres porque Él es Dios, de tal manera que puede entender y conocer el corazón de Dios, las exigencias de Dios, los atributos de Dios. Él debía conocer a ambas partes para poder ser mediador de ambas partes. Jesucristo es el hombre perfecto que cumplió toda la ley de tal manera que puede presentarse como ofrenda para satisfacer la justicia y la santidad de Dios. Por eso, Él cuando tenía 33 años, dice la Biblia que Él murió en una cruz. No lo hizo porque quiso defender una causa o porque hubo una situación política allí. Porque Él dice, yo pongo la vida y la vuelvo a tomar. Él vino a esta tierra justamente para eso, para poder ser el mediador, para hacer el sacrificio por nuestros pecados, para limpiar el pecado del ser humano, para ser quien cumpla las demandas de la ley, de tal manera que Él pueda ofrecer salvación a toda persona que viene pidiendo perdón de sus pecados. Sí, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el Salvador del mundo. Por eso la Biblia dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era Jesucristo. Y Jesucristo sigue ofreciendo esa salvación a toda persona que viene a Él con un corazón necesitado, dándose cuenta de su imposibilidad de llegar a Dios y diciéndole, necesito que entres en mi vida, que limpies mi corazón, que seas ese mediador que me permita unirme y tener una relación personal con el Dios verdadero, de tal manera que pueda vivir una vida diferente. Le hago una pregunta, ¿conoce a Jesucristo? No cuánto conoce de la Biblia o de los nombres de Él como lo que estuvimos hablando, sino ¿le conoce como Salvador? ¿Él es su Salvador? ¿Tiene una relación personal con Jesús? ¿Le pidió que entre en su corazón y haga una transformación, le haga una persona nueva? Si no es así, ¿por qué en este momento no hace una oración y le dice a Jesucristo, ayúdame, quiero que seas mi Salvador? Que Dios le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparalcorazon.org. Esta es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.